Ya, ahí sí. Sí, muy bien. Si nosotros tenemos un demux y en la entrada ponemos un 1, vamos a tener lo mismo que un decoder. Y si tenemos un decoder y a cada salida le ponemos, por ejemplo, un AND que esté conectado con la salida y por la otra entrada esté conectada con la entrada del demux, vamos a tener un demux. ¿Sí? Aquí con nosotros seleccionamos una salida y en esa salida va a ir un 1, ¿ya? En el demux nosotros además tenemos una entrada, ¿sí? Y esa entrada nos va a determinar lo que va en esta salida, o sea, no va directamente en 1. Para producir ese comportamiento, si quisiéramos construir un demux con un decoder, lo que podemos hacer es en cada una de estas salidas poner un AND, ¿ya? Y el AND, cuando recibe un 1 en una entrada, en el fondo en la salida copia la otra entrada, ¿cierto? Porque uno y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Entonces si yo pongo un AND en cada una de estas salidas y por la otra entrada del AND, de cada AND, conecto a la entrada del demux, lo que voy a hacer es que en todas las salidas que tengan un 0 va a haber un 0 y en la salida que tenga un 1 se va a copiar la entrada del demux. Y ese es el comportamiento del demux. ¿Sí? Esa sería como una forma simple de construir un demux a partir de un decodificador. ¿Se me olvidó? Sí. Ya. Bueno, y al igual que el par mux-demux, el decoder también tiene su YANC, que sería el encoder, ¿ya? O codificador. Ahora tenemos 2 elevado a n entradas y vamos a producir n salidas, ¿sí? Lo que va a salir por acá es un número binario, ¿ya? Que puede ir entre 0 y n-1. No, entre 0 y 2 elevado a n-1, ¿sí? Y se supone que en cada instante de tiempo solamente una de las entradas va a ser distinta de 0. Todas las entradas van a ser 0 y una entrada va a ser 1. ¿Ya? En ese caso, que es el caso esperado, acá vamos a obtener el subíndice de cuál entrada fue la que venía distinta de 0. Traía 1. ¿Sí? Ahora, la tabla de verdad en verdad la vamos a construir, o sea, en la tabla de verdad ahora tenemos como la diagonal está en las entradas, ¿ya? Y tenemos acá el código BCD en la salida. Cuando tenemos puros 0 en las entradas, el comportamiento de la salida no importa, ¿ya? Eso es una entrada no esperada, así que podría arrojar cualquier cosa a la salida. Lo importante es que cuando tenemos que todas las entradas son 0 y una salida, o sea, y una entrada es 1, acá vamos a obtener en la salida el subíndice de cuál entrada fue la que traía 1. Ahora, en verdad, como hay más combinaciones de entradas, las que quedan acá debajo de la diagonal no nos van a importar y lo que vamos a decir es que nos vamos a fijar en cuál es el bit más significativo que tiene un 1 y vamos a dar el subíndice de ese bit, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 0 en x7, 0 en x6, 0 en x5, 0 en x4, pero en x3 tenemos un 1, e idealmente ojalá acá también tengamos 0, pero vamos a dar la libertad de que puedan ser otras cosas, vamos a arrojar el número 3 por la salida en BCD. ¿Sí? ¿Todo les quedó claro? Y obviamente este es el comportamiento como opuesto al del decoder. Esto vamos a volver, donde acá teníamos como en la entrada el índice y esto nos arrojaba un 1 en la salida que correspondía a ese subíndice, aquí es lo contrario. ¿Sí? Ya. Está esta diagonal ahora en las entradas. Dijimos que lo que está acá debajo de la diagonal no importa. Y vamos a ver cuál es la implementación física del decodificador. Si tenemos, por ejemplo, acá 3 entradas, a 0, a 1, a 2, vamos a tener 2 elevado a 3 salidas, ¿cierto? Q0 hasta Q7. Y acá tenemos un shift enable, igual que en los flip-flop. Cuando
el chip enable, en el caso del decodificador, lo que hace es que cuando el chip enable es 0, vamos a tener un 0 en las salidas, ¿ya? Independientemente de cuáles sean las entradas. Cuando el chip enable es 1, vamos a tener el comportamiento que vimos recién. Vamos a tener que la entrada indicada por estos sectores de acá va a ser igual a 1 y todo el resto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y esta es como una implementación basada en AND. ¿Sí? Este es un decodificador de 4 bits. Perdón, es de... Esta es de... 3 selectores. La entrada y arroja 8 bits. Ah, y este es el enable. Sí. Tiene 3 entradas y este es el enable. ¿Ya? Entonces el enable entra a todos estos ANDs de acá. Hay un AND por cada salida. Y para poder, y como está relacionado con una salida, va a corresponder a una combinación de las entradas donde pueden venir negadas o no. ¿Ya? Es como una suma de productos. O sea, es una suma de productos de las entradas, lo que está ahí. Perdón, es un producto de las entradas. Cada uno de estos es un producto de las entradas. ¿Sí? Pero es análogo a lo que hacíamos en las sumas de productos. Entonces, por ejemplo, esta que es la salida 0, está conectada a los NOT de cada una de las entradas. ¿Ya? Entonces, cuando sea 0, 0, 0, esto va a ser verdadero. Pero si estamos además en enable, aquí vamos a arrojar un 1. ¿Sí? La que sigue, que es esta de acá, está conectada directamente a X0, no X1, no X2. Entonces esta va a ser cierta cuando estemos en enable y además tengamos 001 en las entradas. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Finalmente, lo último que vamos a ver hoy, antes del último ejercicio de trabajo grupal, es que nosotros podemos implementar un decodificador más grande a partir de varios decodificadores pequeños. ¿Ya? En particular acá se muestra como ejemplo la implementación de un codificador de 6 entradas y 64 salidas a partir de varios decodificadores de 3 entradas y 8 salidas. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría hacer eso? Pueden mirar el dibujo. Claro. Primero, ¿qué relación hay entre los números 6 por 64 y 3 y 8? 2 a la 6, 64 y 2 a la 38. Ya. Muy bien, eso es dentro de cada decodificador. Pero si miramos ahora las relaciones que hay entre este con este. Ya, muy bien. Si nosotros multiplicamos por 2, obtenemos ese. Y ese, si elevamos al cuadrado, llegamos a ese. ¿Tiene eso algún sentido? Porque recordemos que esto era 2 elevado a esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros duplicamos estamos elevando esto al cuadrado. ¿Sí? Que es lo que hacemos al pasar de acá a acá. Eso ya nos da una cierta pista de lo que va a pasar acá. ¿Ya? Ya como que lo que pasa es que uso un decodificador para entregar la entrada a los siguientes decodificadores. Entonces necesito 9 decodificadores porque necesito entregarle entrada a 8 decodificadores más. ¿Ya? Entonces
O sea, para arrojar los 64 bits necesito mínimo 8 decodificadores para sacar las 64 salidas. ¿Ya? Y el último decodificador es para generar las entradas a esos 8 decodificadores. Ya, muy bien. Eso es tal cual. Ahora, ¿cuáles son las entradas que uso de esos decodificadores? Está en el dibujo. Tu nombre es Alejandro, ¿cierto? Bueno, lo que dijo Alejandro, que está bien, es que acá están las 64 salidas de nuestro decodificador. No sé si se ve, pero hay unas líneas punteadas que están enmarcando todo el decodificador que queremos construir. Lo que está dentro son las componentes que estamos usando. Acá están todas las salidas. Y arriba están todas las entradas. ¿Ya? Hay 64 salidas y 6 entradas. Para producir las 64 salidas, usamos 8 decodificadores de los chicos, que cada uno de los cuales tiene 8 salidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Piensen un poquito de nuevo. ¿Cuál es el funcionamiento que tiene un decodificador? ¿Se acuerdan? Uno es el número del bit. Claro. Tiene n entradas, y esas n entradas se leen como un número binario, ¿cierto? Como es un número binario de n bits, va a ir entre 0 y 2 elevado a n menos 1. Ese número se usa como un índice para seleccionar una de las salidas, y en esa salida se arroja un 1. En todas las otras salidas se arroja un 0. ¿Ya? Ese comportamiento es el que esperamos que tenga este decodificador grande, y además ese es el comportamiento que tiene cada uno de los decodificadores chicos que están acá adentro. Entonces, como las salidas de cada decodificador de estos están conectadas a las salidas del decodificador grande, en el decodificador grande solamente una salida puede valer 1, ¿cierto? Por lo tanto, solamente uno de estos decodificadores va a tener una de sus salidas en 1, y todo el resto tiene que tener todas sus salidas en 0. ¿Qué? O sea, por eso la salida del primer decodificador va de enable. Entonces, eso asegura de que cuando le paso los últimos 3 bits al primer decodificador, eso significa que ese decodificador va a activar solo uno de los siguientes 8 decodificadores. Claro. Y cada uno de esos decodificadores me asegura que solo va a arrojar un bit. Ya. Entonces, tenemos un decodificador acá que hace las veces como de maestro, si se quiere, que está conectado en cascada con los otros 8 decodificadores. La entrada a este decodificador, por un lado, el enable de este decodificador es el enable del decodificador grande, y los bits selectores son los 3 bits más significativos de los 6 bits que tenía del decodificador grande. ¿Ya? Por otro lado, cada una de las salidas la voy a conectar al chip enable de cada uno de los decodificadores que tengo acá como esclavos, que están haciendo la pega de 8 bits de los 64 acá. ¿Ya? Por lo tanto, con los 3 bits más significativos, lo que voy a hacer es seleccionar un rango de 8 bits dentro de los cuales permito que haya un 1, y en todo el resto voy a poner puro 0. ¿Sí? Y ahora los 3 bits menos significativos los voy a usar como entradas para cada uno de estos decodificadores de acá. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno solamente o sea, si no estuviese este decodificador y no estuviese conectado al enable y estuvieran todos activados, cada uno de estos arrojaría un bit representado por los 3 bits menos significativos. ¿Ya? Y por lo tanto, el decodificador grande tendría 8 bits prendidos en la salida. ¿Ya? El decodificador de acá me permite seleccionar cuál de esos corresponde. ¿Ya? Si nosotros escribimos el número ahora de 6 bits en binario, ¿ya? X6, perdón, X5, X4, X3, X2, X1, X0. Los 3 bits más significativos los estoy metiendo a este decodificador de acá,
y los 3 bits menos significativos a todos los otros decodificadores que hay, ¿ya? Y si tengo ahora todas las salidas, lo que estoy haciendo es hacer 8 grupos de salida, cada una de las cuales tiene 8 bits, y con esto estoy seleccionando en cuál grupo de salida va a estar el elegido, y con esto elijo dentro de ese cuál de las 8 salidas es. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿O a todos les quedó claro? Ya, ojalá les haya quedado claro. Vamos a hacer el trabajo grupal. Con esto terminamos la clase. Por último, aquí dice que como para hablar de las estrategias de las que hablamos, estos 8 decodificadores de acá están en paralelo entre sí, ¿ya? Pero están en cascada con este de acá, ¿sí? Y por otro lado, acá se usa una comunicación 1N, ¿ya? Porque cada uno de estos bits entra a los n decodificadores que están acá, a los 8. ¿Sí? ¿Sí? Ya, pues.